Bueno, a mí me dicen que hay que grabar, entonces yo tengo que presentarme primero. Yo soy Cornelis Sitman, de nacionalidad holandesa, residente en Venezuela desde toda su vida, o por lo menos unos 60, yo no sé cuántos años. Pero en realidad, aunque yo vivo aquí, yo sigo siendo un refugiado. Suena un poco raro, pero yo me refugié primero en Venezuela porque yo no quería entrar en el ejército holandés para hacer la guerra en Indonesia. Y la razón de eso fue porque yo había pasado como adolescente con todos los amigos y toda la familia la Segunda Guerra Mundial, y cuando uno pasa por estas cosas, ya tanto la idea de la ocupación o de la colonia y todo ese tipo de cosas y la violencia militar le cae a uno bastante mal. Entonces yo, aunque me enlistaron en un regimiento que me daba mucho honor, yo al oficial de selección le dije que yo no iba a venir. Y entonces había un pleito entre los dos, entre lo que es el ejército y el muchacho ese, Cornelis Sitman, que dijo que no quería servir, no por no pelear, pero no para esta causa. Y entonces se fue y trató de salir de su país y lo logró, con todos los papeles en orden. Pero la cuestión de Venezuela en realidad se presentó cuando había la coincidencia que yo logré trabajar en un barco petrolero sueco y que mi hermano había sido empleado por la Shell para trabajar construyendo la refinería en Punta Cardón. Entonces de pronto yo me encontraba en Aruba y al otro lado de ese estrecho de mar tenía un hermano que estaba en Paraguaná. Entonces para ir a Paraguaná en este tiempo había que tener no había aviones de Curazao, pero había que ir a Curazao, a Maracaibo. Entonces desde Curazao, desde Aruba yo fui a Curazao, no, bueno, a Maracaibo. Van a tener que editarlo un poquito, ¿eh? Entonces el primer trabajo, una vez que yo estaba en Las Piedras, viviendo en el cuarto de servicio de la casa de mi hermano, que todavía no tenía ni su familia aquí, yo logré trabajar en una pequeña compañía constructora en Coro. Ellos estaban ensamblando casas de obreros en Punta Cardón, pero tenía su oficina en Coro. Entonces yo me desplacé a Coro sin hablar una papa de español, y yo era prácticamente el primer emigrante que llegó a Coro. El resultado es que sí había otro holandés que yo no sabía, que después lo conoció, que era el señor Ivan Landsberg. Ivan Landsberg después aquí resultó ser una de las grandes figuras en el mundo de los seguros. Y cuando nos veíamos hace poco, aunque ya se murió, pero cuando nos veíamos en los últimos años, siempre hablamos, el Landsberg y yo, él como holandés y yo como holandés, de Coro, porque ahí nos conocimos. De Coro empecé en realidad una cosa que no estaba planeado, como toda mi vida no tenía plan. No había así como un camino ni proyectado ni pensado. Es decir, yo vivía de un accidente al otro y todas esas cosas se complicaron porque yo había dicho no a una cosa que yo no quería hacer. Entonces los resultados y las consecuencias eran bastante difíciles. Encontrarme en Coro, menos mal que me encontré con unos italianos ebanistas. En Coro yo empecé a trabajar para una pequeña compañía que se llamaba De León y Magdaleno, una pequeña compañía de construcción. Y yo tenía la habilidad de dibujo, pero también tenía la habilidad de dibujo técnico. Entonces ahí yo empecé a ser el dibujante de la compañía, pues. El dibujante lineal, no artístico.
Porque yo en Holanda en realidad había pasado por la Academia de Bellas Artes de La Haya y me había graduado de lo que se llama pintura libre. Lógicamente esa educación durante la época de la guerra no era así como muy buena, porque había interrupciones constantes y solamente los últimos 2 años, cuando ya se salieron los alemanes de Holanda, se normalizó un poco la educación. Con eso, al llegar a Coro, el único que podría hacer yo, digamos profesionalmente, es pintar unos paisajitos y unas cositas, a ver si los vendía, y trabajar con la compañía como dibujante. Pero llegaron unos alemanes, unos italianos, perdón que me equivoco mucho porque con estas cosas estoy completamente desubicado. Estábamos ahí y entonces yo necesitaba muebles para mi casa porque iba a venir mi novia. Toda mi vida ha sido regido en realidad por cuestiones de necesidad. No pelear, entonces hay que salir del país. Llegar a un país donde uno ni habla ni el idioma, pero uno quiere casarse de todas formas, tiene una novia en Holanda, entonces viene la novia a Holanda, pero uno no tiene mueble. Entonces cada uno hay que hacer mueble. ¿Y cómo se hace mueble? Bueno, amistad con unos italianos que hacen mueble, entonces uno va aprendiendo y finalmente uno tiene mueble. Llega la novia, se casa, mientras tanto había una cantidad de problemas porque los que me cambiaron mi visa de turista, o que me iban a ayudar, cosa que yo no sabía nada de eso, pero eso resultaba que eran puros copellanos, mientras que el gobierno aquí era ADECO. Entonces el resultado fue que no me dieron ninguna prolongación o ningún permiso de quedarme en el país, me botaron del país. Entonces, al botarme del país, yo no fui del país porque yo ni lo sabía. Después me entregaron un sobre diciéndome que yo tenía que salir del país. Pero llegó a Caracas el día que iba a llegar el barco y después de eso, bueno, ¿cómo es la cosa? Entonces el doctor de León me ofreció llevarme a Caracas para ir a La Guaira a buscar a mi novia que ahí anda. Y llegamos a Caracas con una camioneta pasando por Alcabala y cosas en cuestión y el río, porque en ese tiempo no había ninguna autopista. Eso era en el 47, 48. Y efectivamente llegó Vera, fuimos a Coro, nos casamos en Coro, no por la iglesia, porque no somos católicos, pero por el civil. Y empezamos a vivir en esta casa junto con estos italianos amigos, en una casa colonial grande, y lo pasamos divinamente bien. Lógicamente llega el momento que dice, bueno, ¿y qué más hay en Venezuela aparte de Coro? Y aparte de Maracaibo, que ya yo conocí un poquito, porque había estado unos días. Entonces me dijeron, no, la capital de Venezuela es Caracas. Ah, Caracas. ¿Y a dónde queda? Ah, eso queda como a 500 kilómetros. Bueno, para un holandés decir que es 500 kilómetros, en Holanda lo más lejos que uno puede ir es 100 kilómetros. Pues. Entonces, 500 kilómetros estás en París. Pero efectivamente salimos de Coro y fuimos porque los señores de Coro, con cual yo trabajaba, eran sumamente simpáticos, y entonces nos ofrecieron un cuartico en la calle Apamate de Sabana Grande, y entonces nos fuimos, pero antes de venir para acá directamente, nos metimos en un autobús desde Coro a Maracaibo, de Maracaibo a Mérida, de Mérida yo no sé a dónde, y a Barquisimeto, y finalmente llegamos gastando todo el dinero que teníamos ahorrado, llegamos a Caracas. Y entonces estábamos en Caracas, sin trabajo, pero con la ayuda de ese señor de Coro teníamos habitación.
Y entonces, bueno, yo te digo, esto es un cuento larguísimo, porque ahora nada más que hemos llegado y no sé cómo vamos a hacer. Llegamos a Coro, a Caracas, y no teníamos trabajo. Entonces, hace un par de jóvenes simpáticos holandeses que ya hablan un poco de español. Y dice, bueno, ¿y aquí dónde hay los museos y dónde están los artistas y tal? Porque ese era nuestro mundo. Y entonces encontramos el taller libre de arte, donde encontré a Trompis, a Otero, a Alejandro Otero, ¿cómo se llama? Bueno, otros artistas, pues. Y ahí empezamos a dibujar modelos y cuestiones y tal. Lo único que no teníamos dinero para comer. Entonces de vez en cuando lográbamos 2 bolívares, 5 bolívares para ir a comernos un plato de espagueti donde unos chinos en el silencio. Pero cuando uno es joven todo eso es magnífico. Mientras que estás enamorado y tienes un cuartico, estás listo, ¿no? Hasta que llegó un momento, un mexicano que también iba allá al taller libre de arte y dice, óyeme, tú no necesitas trabajo. Yo digo, oye, me estoy muriendo de hambre, claro que necesito trabajo. Y dice, por ahí solicitan un pintor de letras. Yo digo, ¿a dónde? Hay un negocio que se llama Promociones Divo, en Quinta Crespo. Y me indicaron que para Quinta Crespo hay que pasar por el Teatro Nacional, para abajo, para abajo, para abajo, y ahí está Quinta Crespo. Entonces yo salí corriendo como las... Él me dice, trabajan de noche porque tienen mucho trabajo y necesitan pintores de letra. Bueno, yo no había pintado letra en mi vida, pero me presenté y el señor Divo salió y me abrió, un tipo un poco difícil, un poco tosco, y yo fuera de aliento. Él dice, ¿usted sabe pintar letras? Y yo digo, sí, más o menos. Entonces dice, ¿puede hacer una prueba? Sí, pues usted puede hacer una prueba. Entonces voy allá y veo ahí todas esas mesas largas con papeles y con cosas y puro, todo el mundo dibujando con unas maqueticas que tenían que para la separación de las letras y la cosa. Y digo, ¡qué fastidio! Yo no quiero hacer eso. Pero como yo había estudiado caligrafía, entonces digo, bueno, si yo lo hago como que si fuera caligrafía grande, entonces yo pedí una brocha ancha, delgadita, pero ancha, y una pintura un poco delgada, y entonces finalmente digo, bueno, vamos a ver. Y yo hice así, ¿no? Y todo el mundo vino y dice, oye, me lo haces sin dibujar. Y me emplearon en el acto. Y yo con mi mano ahí, tac, 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 tac. Y quedaron, desde luego, no como lo hacían ellos, pero quedaban mucho más interesantes, porque era una caligrafía grande que era más interesante. Entonces después yo dije, bueno, pues usted sabe, mi señora, que es muy joven y también estudió en la Academia de Arte en La Haya conmigo, entonces ella también pinta letras. Entonces, bueno, tráelos también, tráelos, pintar letras. Pero a ella lo metieron en ese cosa de stencil, de hacer copias y cosas de eso. Y ahí trabajaban mucho para una cosa americana de Rockefeller, sobre comida y cuestiones y cosas. En fin, ya teníamos hasta dinero para alquilar un apartamentico. Alquilamos un apartamento y yo tenía unos cuadros que había pintado en Coro y tenía una esculturita que yo había hecho en Coro y finalmente había esa cosa que llaman el salón oficial. Entonces yo entregué todo eso al salón oficial a ver si me lo iban a aceptar. Lo aceptaron. Y aceptaron también la esculturita en yeso, que era casi como la ñapa. Y como 10 días después de la inauguración, no, antes de la inauguración, sale en el periódico que Zetman se ganó el Premio Nacional de Escultura. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí en este país? Ni me mencionaron los cuadros.
no hablaron de los cuadros en absoluto, pero que si la esculturita, yo digo, bueno, pero la esculturita es una cosita que yo hice. Pero me dieron el premio. Entonces, eso no me impresionó mucho porque yo digo, bueno, ellos ven las cosas distintas que uno, pues. Entonces, pero después me di cuenta que los que hacían ahí el jurado, ya que hablábamos del jurado, era Villanueva y era Miguel Arroyo, y ellos aparentemente sabían más y veían más de lo que yo mismo podía ver. Porque finalmente fue la escultura que es lo que yo empecé a hacer. Así caí en la escultura. Y aquí me tiene sentado y me dicen que soy escultor. Bueno, ahora nos encontramos un poquito más en lo que ya es el final de la vida, donde ya hay mucho producto y muchas cosas y mucha obra, y donde ya no es el muchacho al cual le dieron el primer premio el Premio Nacional de Escultura, pero ya simplemente ha producido muchísimo. Y la última escultura, o una de las últimas, es esta señora blanca grandísima, y es blanca, y se llama la Gran Holandesa. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué? Porque la vida da un poquito una vuelta, es como un círculo. Y uno cuando ya se pone más viejo, empieza a pensar muchísimo en su, como digo yo, su juventud. Y esa juventud mía, antes de la guerra, era muy buena porque era un muchacho muy contento, muy feliz. El mundo parecía todo tranquilo, no había guerra, nada de eso. Y entonces yo jugaba en el centro de la ciudad de Leiden, que es una muy vieja ciudad, pequeña, universitaria. Yo jugaba ahí en se puede decir, una pequeña fortaleza, como un burgo, sobre una montañita hecha artificial, pero hecha por los romanos o antes. Y ahí estaba ese círculo y ese burgo, y nosotros jugábamos allá, aunque era prohibido. Pero me dijeron que en este burgo, o en este castillo, no era un castillo, era más bien una fortaleza, que ahí había vivido la Jacoba van Beieren, que era una princesa, que estaba exiliado y estaba preso ahí. Y cada vez cuando yo jugaba allá, bueno, entonces esa señora Jacoba van Beieren vivía ahí en esta fortaleza, y yo mientras jugaba ahí pensaba mucho en una señora ahí, en un sitio tan raro. Y era muy conocido el cuento porque ella hacía una cerámica mientras que estaba ahí, que se llamaban los potecitos de Jacoba. Y hasta en los anticuarios tú los podías conseguir de vez en cuando. Y esa cosa siempre me impresionó muchísimo. Y ese cuento lógicamente desapareció a través de mi vida, pero cuando ya de viejo empecé a pensarla otra vez, o se presentó otra vez el cuento, y entonces yo digo, bueno, a mí me encantaría hacer una holandesa que es así como la Jacoba van Beieren. Es así una cosa estereopada, una cosa importante. Y traté de hacerlo, lo traté de hacer como 2 o 3 veces, y siempre me desilusionaba y lo rompí todo en pedazos. Hasta que efectivamente yo digo, no, pero voy a tener que olvidarme de eso y voy a hacer un taller nuevo. Entonces yo empecé a hacer este taller. Y cuando yo empecé a hacer este taller, aquí los amigos que venían dicen, bueno, ¿qué estás haciendo tú? Yo digo, no, un taller nuevo. Dice, bueno, pero ¿por qué con todos esos arcos y todas esas cosas y todas esas cuestiones? ¿Para qué? Yo digo, bueno, me parece bonito, me gusta eso, y era un muro viejo y tal, y todavía no tenía ni techo. Entonces, efectivamente, llegó un momento cuando yo entré aquí en la noche y había una luna. Entonces yo digo, Cornelio, ¿qué estás haciendo? Esto es el burgo.
estás haciendo el sitio donde tú jugabas. Efectivamente, lo reconocí, lógicamente no era redondo, era rectangular y pequeño, como esto, pero daba esa impresión. Y entonces cuando empecé la escultura, una vez terminado el taller, ella vino en 2 semanas. Se presentó Jacobo van Beyden tal cual, porque ya yo lo había hecho el sitio. ¿Entiendes? Que es una cosa que simplemente cuajó. Y desde entonces yo vivo aquí y trabajo aquí, y es mi conexión con mi infancia, porque finalmente eso es lo que no hay que perder. Y entonces estoy muy contento cuando ella salió, y en realidad ya terminé el círculo. Pero dentro de todo eso hay muchas otras cosas que yo he hecho, que no son el final como esto, pero es el principio como esto, que son estas sillas blancas, porque cuando ya estábamos Vera y yo como pintor de letras, pudimos adquirir un apartamentico. Bueno, llegamos a la escultura grande de la holandesa, que entró en este taller tan fácilmente, porque yo lo había hecho ya el entorno. Entonces vamos para atrás un momentico donde estábamos en Sabana Grande, Vera y yo, y había ese tipo de problema de que teníamos un apartamentico pero no teníamos muebles, porque los muebles de Corro ya los habíamos vendido allá. Entonces yo diseñé esta sillita, no, este también, pero ese posterior, esta sillita, y mandé a hacer eso por un herrero, y nosotros mismos le pusimos la cuerda, y hicimos 6, y ya tenía 6 sillas. Resulta que con nosotros vivía, para facilitar un poco el alquiler, un joven arquitecto americano, Emil Vestuti, muy conocido después. Y él preguntó un día que él había encontrado un señor y se había hecho una amistad con él, si ese señor no podía venir con él para cenar donde nosotros. Vera cocina muy bien. Entonces dijo, bueno, claro que sí. Y vino el señor, se sentó con nosotros en la mesa, muy simpático, y después de comer y todo bien, me dijo, bueno, ¿y ese sí es de dónde viene? Yo digo, bueno, ese sí se lo hicimos nosotros. Y dice, ¿cómo que le hicieron ustedes? Sí, lo hicimos nosotros. Y dice, ¿cuánto valen? Y digo, ¿cómo que cuánto vale? Sí, yo quiero comprar esa silla, ¿cuánto vale la silla? Entonces yo tuve que ir corriendo al dormitorio para ver cómo sacaba la cuenta, porque yo sabía que costaba 8 bolívares hacerlo, pero ese era nosotros mismos, pues, y el herrero y tal. Entonces yo regresé y ya yo tenía más o menos una idea, y digo, bueno, la silla vale tanto. Digo, bueno, quiero 100. Y digo, ¿cómo que quieres 100? Sí. Él era el comprador de Sears Roebuck. Sears Roebuck, donde está Vanesco ahora. Allá se abrió la gran tienda de departamentos de Sears Roebuck americana, que estaban inaugurando, y él era el comprador de las Sears. Y Sears es una cosa internacional, grandísima. Entonces tuvimos que mandar a hacer 100 sillas y conseguí unos muchachos para que nos ayudaran a poner esto. Y te lo digo porque no hace mucho, en la galería El Trasnocho, se hizo una exposición que se llamaba El Diseño 1947-1957. Y eran todas las cosas que yo había diseñado desde aquí hasta el final, en 57, cuando dejé todo eso. Y yo había hecho una fábrica, 2 fábricas. Primero, la de Divo, donde yo trabajaba, también se convirtió en una fábrica de muebles. Porque yo digo, ¿por qué no vamos a hacer esto? ¿Y por qué no vamos a hacer el otro? Y digo, bueno, y podemos hacer eso. Y yo compro una maquinita y hacemos y tal. Y lo hicimos. A los 2 años teníamos 200 obreros. Empezamos Tecoteca.
otra fábrica, porque yo no me entendía bien con Dios. Entonces con unos jóvenes arquitectos puros entusiasmados del diseño moderno, y entonces yo hice hice toda la producción y otra fábrica. Y se hizo la exposición de todo lo que yo había hecho, y yo estaba inaugurando una exposición en Madrid y tuve que venirme rápidamente para acá para ver la exposición que iban a hacer de mi juventud. Y tanto mi juventud era el premio nacional y era esto, que si yo tuve carreras paralelas, más o menos, el diseño siempre me ha gustado mucho. Y construir también me ha gustado mucho, por eso todo eso está construido con nosotros, con estos muchachos. Les tengo que agradecer que vinieron aquí a molestarme, y yo más o menos he hablado de lo que ellos quieren. Pero eso es lo que ven ustedes aquí, y lo que me ven a mí, que ya soy un viejo, pues no les siguen mucho la pista, porque eso no es fácil. Es una cosa muy difícil, y entre la confusión que hay hoy en día en lo que es el mundo del arte, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso, y dentro de la confusión buscar la originalidad es una cosa, pero creo que lo que primero hay que tratar es de encontrar una forma de comunicarse a través del arte o de la pintura o lo que fuera, pero la cosa personal de uno, quiere decir que sea una verdad que uno va encontrando poco a poco y va a tratar de contarlo. Y eso, lo que tú tienes aquí, no es solamente una verdad, se ha hecho una realidad y es tangible. Y yo desaparezco, pero eso se queda. Y aparte de que ha ganado muchos premios y muchas medallas y muchas cosas, lo más importante que uno puede mirar para atrás y decir, bueno, he cumplido más o menos con lo que yo decía, no hago tal cosa, hago otra cosa y ya veremos. Y aquí está.